capacidad, estimado Daniel. Es un gusto y además de tenerte en la Argentina, bueno. ¿Cómo no? Sobre todo que he tenido algunas pausas en el contacto con este país tan querido y tan hermano, y me gusta compartir alegrías, porque en una época nos tocaba compartir unas profundas penas. Bueno, es hora de poder ir construyendo algo más, a pesar de que sea difícil la tarea siempre de la construcción de un camino nuevo para nuestros países. No quiero caer en la retórica, pero creo que vale la pena volver y volver con lo que yo hago, que más que nada es cantar, expresar sentimientos, memoria, paisajes, algunas imaginaciones que tienen que tener lugar también en la canción, ¿no? Sí, a veces con los viejos maestros nuestros de la radio, con algún desprecio, se referían, si el tipo venía de Uruguay, decían el cantor rioplatense, ¿no? Poco para no decirle uruguayo, sobre todo en el rubro tanguero. Pero hay una entidad rioplatense, sin duda alguna, hay una cantidad de vasos comunicantes extraordinarios, ¿no? Claro, claro, y sobre todo que en el pasado hay algo que desborda los límites de un río y de una concepción geográfico-histórica, y es el pensamiento artiguista, que había imaginado otra territorialidad para el proyecto, y que por eso cuando uno anda por ciertas provincias argentinas respira una memoria artiguista. Sí. Está ahí latente, ¿no? Desde Entre los abuelos, ríos, los por padres, ejemplo, en la zona mesopotámica, exacto. Sin duda alguna, ¿no? Incluso hasta el idioma, si es que uno se me permite esta digresión, ¿no? Hasta el lenguaje, otra armonía, digamos, otra oxigenación en el idioma, ¿no? Pero después, en el paso del tiempo, bueno, con los mapas que la historia impuso, nos transformamos en lo que nos transformamos, ustedes en argentinos, nosotros en uruguayos, y hemos ido conviviendo en las buenas y en las malas, y muy cercanos, ¿no? Sí. Además, idiomáticamente, culturalmente, claro, más cercano que con el hermano Brasil, donde hemos ido aprendiendo el portugués o portuñol a través de cosas tan maravillosas como las canciones de mi amigo Chico Buarque, o tantas otras obras, pero donde el contacto nunca ha podido ser tan fluido. Aquí un uruguayo en Argentina es uno más, y un argentino en Uruguay también. Y además hay millones de familias binacionales, también hay que decirlo esto, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Hablando de familia, la historia, por no ir mucho más allá de los tiempos, pero vos naciste en una casa con música. Sí, claro, yo nací en un lugar donde no sé si había música, pero era el hospital militar, cosa que a veces sorprende, porque mi padre era coronel, bueno, en ese momento no, en ese momento era un simple joven alférez, supongo. Hizo carrera militar, a mí me tocó nacer ahí por esa situación del destino, pero siempre aclaro rápidamente que mi padre fue cofundador del Frente Amplio, fue un militar progresista que se retiró a tiempo del malón siniestro que venía. Claro. Conocí a todos esos colegas que después fueron fascistas inveterados, pero tomó otro destino. Incluso como era guitarrista y folclorólogo de alma, era militar porque la familia en aquellas épocas a veces no podía distribuir el destino de muchos hijos varones y les daba ese camino. Pero en realidad vocacionalmente era guitarrista, folclorólogo, publicó trabajos que han circulado en la Argentina, un libro que se llama Origen e Historia de la Guitarra, otro que es una versión novelada de la vida de un matrero, anterior a Martín Aquino, el Clinudo, Alejandro Rodríguez, y bueno, y otros trabajos especializados sobre el folclore uruguayo. ¿Nacido dónde el viejo? Mi viejo en Montevideo. Montevideo. Montevideo de un padre que era carnicero en el barrio de La Unión, lo mandaba a repartir carne a mi padre, jovencito, que se escapaba, tenía poca disciplina, y bueno, y por ahí empuñaba la guitarra, que su padre también lo hacía en las horas que no estaba en la carnicería. Yo no lo conocía. Autodidacta, imagina uno, ¿no? En esos sí, años, un poco, sí. Posiblemente, ¿no? Yo no lo conocía a mi abuelo, a ninguno de mis dos abuelos, porque el otro polo de mi familia, con mis padres divorciados cuando yo tenía 5 años, es el de la familia Indart, que hace poco Paco Ibáñez me decía, hijo de madre vasca, me decía, Indart viene de la palabra Indarrián, que es fuerza. Bueno, era un pueblo diferente, era
Por el lado de mi padre y este abuelo carnicero, la historia era del Partido Nacional, del Partido Blanco. Por el Sí, lado de mi abuelo de Fraiventos, en ese ajá, caso, Indart, era del Partido Colorado. claro. Él tenía mucho interés en la música, en la cultura, bueno, era un poco el prohombre del Fraiventos de la época, y por eso guió a mi madre, Lida Indart, pianista muy conocida en su momento, que extraño mucho, por supuesto, se nos fue. La guió a estudiar piano, a realizarse así, ¿no? Ajá. Y aún en ese escenario, digamos, de cuartel, ¿sonaba música en casa? Lo que pasa es que no era propiamente de cuartel, fue muy Ajá. poco tiempo, Ah, los fue pocos breve. años que ellos estuvieron juntos, Está bien. y después ya me voy a vivir con mi madre, y ahí el piano es permanente en casa. Claro. Un tío que también, José Indart, que era pianista nocturno, y es estos pianistas que hacen todo, que hacen los arreglos, que recibía artistas argentinos, brasileños, y hacía los arreglos para la radio. En esa época la radio reinaba, Ujú. ¿verdad? Y entonces estaban las fonoplateas, y Sí, allí este tío sí, también sí. funcionaba. Quiere decir que yo tenía por el lado materno dos polos: mi madre con el piano clásico y mi tío José Indar con el piano popular, jazzístico, tanguero, folclorizante. Él abarcaba todos los géneros. Y por el lado de mi padre, a quien yo visitaba regularmente, a veces en los cuarteles, por Ajá. su trabajo, tenía la influencia de la guitarra, de la relación con el campo, del conocimiento del folclore, cosa que me ayudó mucho. Se produjo una Claro. síntesis muy Una, particular una base entre muy esos dos sólida, brazos. ¿no? Una base muy sólida para Claro. sacarlo a este Biglietti. Hay una, una búsqueda paralela a la música de dónde ocupar ideológicamente a Biglietti en esos primeros tiempos de arranque musical, de No, joven. no, yo creo que contribuyó en cierto modo a que yo fuera tomando una conciencia lenta de ciertas cosas que en principio mi familia en los orígenes no me transmitía, porque eran familiares muy tradicionales en un comienzo. Yo creo que me influyó algunos discos que me regalaba mi padre, pero también de artistas que mi madre elogiaba por su lado, como nada menos que Atahualpa Yupanqui, ¿no? Claro. En aquellos viejísimos discos rompibles, Ajá. frágiles, en los cuales yo empecé a escuchar Camino del Indio, y bueno, y a través de, de mi padre, la influencia de toda la lectura que tenía que ver con lo indígena en América Latina. Él hacía un culto de todo eso en un Ujú. país donde los indígenas habían sido muy exterminados, como en el caso nuestro, Claro. donde no había ciertas sobrevivencias que sí existen en otros Ujú. países, ¿no? Donde hay una Bolivia con un presidente indígena, que es un hecho extraordinario, ¿no? Bueno, todo eso fue evolucionando, influyéndome, formando una pequeña idea de lo que era América Latina, a la vez que yo convivía con el impresionismo de Debussy, de Ravel, escuchaba toda esa música, hasta que irrumpe, ya saltando un poco en el tiempo y saltando las primeras influencias del folclorismo argentino, Ajá. que tuvo una fuerte presencia en Uruguay. Estamos hablando de los años 60, el nuevo cancionero Llegando, acá que... mordiendo, los 50 y Ujú. pico, claro, Ajá. donde ya en Uruguay habían fundadores de algo que no tenía etiqueta, pero que era muy importante, como la figura del payador Carlos Molina, un payador Ujú. anarquista. Alguna vez Juan Gelman definió su país, o sea, la Argentina, como el país donde Carlos Molina, payador anarquista, fue detenido cuando estaba cantando unas décimas de homenaje al Che que había caído. Ujú. Así definía Gelman la Argentina. Fíjate la Fantástico, ¿no? importancia que le daba Qué a fantástico. Carlos Molina. Bueno, Carlos Molina por decir un nombre, Ujú. otra gente como Rubén Lena, Víctor Lima, que fueron fuente de inspiración para el dúo Los Olimareños, Claro, ni más ni queridos menos, claro. amigos, hasta ahora trabajan cada cual por su lado, pero han sido muy importantes. Ujú. La influencia a través de un Zampayo, que desde Paysandú tenía un contacto muy fluido con todo el litoral del que hablábamos hace un momento Claro. en Sí, Argentina. sí. Y bueno, fue surgiendo Alfredo Citarrosa, fue surgiendo José Carvajal desde Juan Lacase, en el Ujú. departamento de Colonia, muy vecino para ustedes Claro, también. son unas cuadras en el río, ¿no? Exacto. Y bueno, toda esa influencia argentina generó estas voces que estoy nombrando, entre las cuales yo también, por eso en nuestros primeros discos, de algunos de los que nombré, hay zambas, zamba con Claro, Z, entiéndase claro, bien, sí, ¿no? sí, sí. Cuando la zamba no era clasificable como uruguaya. Ujú. Pero bueno,
yo creo que también esas compartimentaciones se saltean, ¿no? Yo creo que las fronteras político-geográficas se dispersan cuando entra a funcionar lo cultural, y las culturas no precisan visa para cruzar, no, claro, para cruzar de un país desde a otro. luego, claro. Entonces la milonga no pide permiso para imponer su estilo uruguayo en Argentina, como la samba argentina no pide permiso para ser cantada en Uruguay, o el candombe cruza y viene a Argentina, donde empiezan a hacer un fenómeno posterior también en relación con el carnaval y ese tipo además, de música. Bueno, ¿no? además es la base de sustentación estética para llevar el pensamiento, ¿no? Claro. De estos poetas que estás nombrando. Y hay un hecho determinante que viene de lo político, lo social, lo histórico, que es en el 59 la Revolución Cubana. Claro. Eso es un impacto muy fuerte para todos, para mí también, y ahí es que empiezan a hacer un cancionero. Yo empecé a cantar en público en el 57, que decir que ya ando a los 60 años de camino, pero en las primeras canciones había sobre todo canciones amatorias, canciones paisajistas, que bueno, tenían un valor determinado que yo no puedo juzgar, pero no me arrepiento de haber hecho eso o alguna vez seguir haciéndolo, ¿no? No me encierro en un género. Pero evidentemente ahí se marca mucho lo que es el testimonio, la canción testimonial, lo social, lo de protesta, los términos abundan, inundan todo y a veces hasta lo esquematizan mucho. Yo prefiero hablar a veces de canciones humanas, parafraseando al peruano César Vallejo cuando escribió sus maravillosos poemas humanos, ¿no? Y entonces ahí entra toda esa dosis de humanidad que es confrontación de la pobreza frente al rigor de la riqueza y el crimen de la riqueza, como alguna vez dijo Eduardo Galeano, no hay ninguna riqueza que sea inocente, ¿verdad? Y bueno, y allí es que aflora una canción en el 61 que se llama Canción para mi América, que aquí yo creo que el que la escuchó fue sobre todo Matus, Oscar Matus, y se la pasó a Mercedes, en ese entonces su pareja. Mercedes comienza a cantarla, y por esa vía, si nos remitimos a mi relación con Argentina, porque si no, esto es como Cuéntame tu vida, aquella película, ¿no? Sí, claro. Es la puerta de entrada a Argentina, porque yo vengo a través de gentes amigas que conozco en un balneario en La Paloma, en Rocha, argentinos jóvenes que se interesan por mi cancionero. Uno después se va a volver productor y editor, el otro es un viejo amigo siempre permanente, Omar Glesser, el doctor Omar Glesser, el productor que va a fundar más adelante un disco aquí para eludir el cerco de las transnacionales, un sello que se llamó América Nueva, ha sido y es Fidel Lerner. A través de esas dos figuras de Argentina yo logro una inserción aquí, y voy un día a escuchar en el legendario Teatro Pairó, un teatro pequeño, como tú recuerdas seguramente, pero generador de mucha influencia cultural. Voy a escuchar a Mercedes Sosa, que se entera que ahí está el autor de Canción para mi América, que para muchos la conocen con la primera frase de la canción, Dale tu mano al indio, y entonces me invita a subir al escenario y me introduce de alguna manera en el circuito público. Como autor, entonces, ¿no? Estás entrando entra tu obra primero que vos, en todo caso. Claro, yo entro a cantar con el tercer disco, Canciones para el Hombre Nuevo. Es la época de la dictadura de Onganía. Es un poco extraño que yo pueda venir, pero entro de una manera muy discreta, no hubo demasiado ruido, y estoy cantando canciones como la propia canción del Hombre Nuevo, que tenía que ver directamente con este argentino de todos, que es el Che, ¿no? El Che Guevara. Y bueno, y así me voy penetrando por la vía de Mercedes, por la vía de otras canciones. También ella cantó Negrita Martina, otra canción mía. Bueno, y otras figuras de Argentina que en el paso del tiempo van a ir sumándome a su repertorio. Pero yo ya empiezo a cantar directamente las canciones y a ser conocido como eso que a Yupanqui el término no le gustaba, pero es práctico, como cantautor. Cantautor, sí, es cierto. Pero define bien y describe. Daniel, en el estilo musical del uruguayo, me atrevo a preguntar por Citarrosa acá en el medio, hay como una suerte de crítica a una presunta falta de alegría en la narrativa de esas canciones. Yo creo que eso es una especie
de cosas que ha circulado que a mí me parece bastante superflua. Yo me acuerdo que el propio Yupanqui alguna vez me contó que un político reaccionario argentino, que los hay, ¿no? Apareció en su vida y le reclamó un día en un mano a mano, le dijo, pero usted ¿por qué canta estas cosas tan tristes? ¿Qué le pasa a Yupanqui? Y Yupanqui le contestó, mire, si usted me puede crear un mundo justo, lleno de plenitud, donde la gente sea lo más igual posible, no recortada, pero donde haya un sistema de igualdad, de justicia, yo le puedo cantar cosas muy alegres, que además a veces canto. Creo que está todo dicho, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero por otro lado es totalmente relativo, porque alguna vez Aide Santa María, la gran luchadora cubana, manejaba un concepto muy inteligente. Decía, ¿qué es alegría y qué es tristeza? ¿Cuál es la frontera que divide esos dos sentimientos? Es que no se abrazan, es que no conviven, en que no se necesitan para sobrevivir unos y otros o para seguir avanzando, ¿no? La tristeza esperemos que no avance, pero de alguna manera tiene que convivir con otros sentimientos, ¿no? Cuando hay tristeza por lo que nos ha pasado, por los seres que hemos perdido, por los desaparecidos, ¿quién puede reprochar que haya así tristeza? ¿Y quién puede negar que desaparecieron porque buscaban la alegría? Entonces, esas fronteras son muy relativas. Yo creo que en géneros musicales, además, es tanta la cantidad de música que hacer una clasificación de ese tipo sería extenuante, y otra palabra que empieza igual con EX, no, con ES, estéril. Ajá, está muy bien. Estaba pensando mientras te escuchaba que hay como una suerte de comunión de la alegría cuando el cantautor, para tomar el término, comparte con el público y hace hace solidario ese reparto entre los que lo escuchan, ¿no? Ahí hay una comunión de alegría, sin duda alguna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y acá en Argentina, cuando yo recorro en particular las provincias, pero también lo siento en Buenos Aires, pero cuando he estado en Córdoba, en Tucumán, en Santiago, no, me equivoqué, en Santiago nunca estuve. Estuve muchas veces bailando las danzas de los discos de los hermanos Ábalos, que son de Santiago, sí, sí. claro. Pero bueno, tantas otras partes. He estado en Neuquén, he estado en Trelew, un lugar emblemático de la Argentina por su historia, ¿no? He estado también en toda la zona de Resistencia, en fin, sería una larga descripción, Santa Fe, Rosario, bueno. Cuando recorro las provincias, subrayo las provincias, pero también a veces ocurre en Buenos Aires, en muchos momentos que yo tomo algún ritmo que se vincula con la chacarera o con el gato lo compartimos con los uruguayos, la chacarera es muy próxima, es hermoso cómo la gente participa palmeando, y como alguna vez me pasó, ahora se me escapa dónde, pero me pasó que salieron a bailar. Ajá, en, claro. en los pasillos Claro, sí, del sí, teatro del salió teatro. gente a bailar. Sí, sí. Eso es algo, una comunión, que es lo que tú aludías, más allá de todo lo que significan las ideas. Sí, sí, por supuesto. Obvio que está latente en mi trabajo, pero también es una comunión hasta física, porosa, ¿no? Que la gente participe así vivamente de lo que uno hace. Y me pasó en Mendoza, que es un lugar que no nombré, donde, por cierto, hay un periodista muy inquieto ahí que siempre aporta sus opiniones, Julio Rudman. Ajá, sí. Que me guió mucho por Mendoza. Sí, sí. Ahí estuve como, no me acuerdo el nombre del director de la radio ahí, que tenía un familiar desaparecido, pero también gente muy fraterna. Cuando me introdujeron en Mendoza, en el momento de dar el concierto en el auditorio, creo que era de auditorio de la radio, puede ser, un auditorio muy grande. Resulta que yo empecé recordando algunas cosas de Cuyo, de la época de los trovadores de Cuyo, de Antonio Tormo, que para mí fue un ídolo, sí, sí. en tanto que mientras Yupanqui me enseñaba a pensar la canción, Tormo me influía al hecho físico de cantar, ¿no? Claro, y en la radio popular, ¿no? Directo de Claro Tormo, que ¿no? sí, claro que sí. Entonces empecé a contar eso en Mendoza y empecé a cantar algunos ejemplos. Ahora en el Torcuato hice algo el primer día, porque el programa digo una hora que cuando esto salga al aire ya habrá sido, por supuesto. Sí, sí. Pero digo, en ese trabajo
también iniciaba a veces recordando algunos de esos temas que nos influyeron. Ujú. Ahora no lo hago porque estoy cuidando la voz por Juan mi Lingera Soy, esas trabajo. cosas, ¿no? Mis harapos, sobre Mis harapos, todo. claro. Mis harapos, Mis harapos. que tenía un corte muy así protestatario en la Sí, sí. letra, era una letra tremendista, Ujú. una letra tremendista que rima con anarquista. Ajá. Bueno, hay un vínculo que se produce más fuerte, o estoy equivocado, corregime, entre uruguayos en el exilio que en el mismo Uruguay, ¿no? Historias con Mario Benedetti, con Eduardo Sí. Galeano, son más de encontrarse y producir cosas interesantes afuera que lamentablemente en el Uruguay, ¿no? Nos pasó que si bien nos conocíamos a través del semanario Marcha, porque bueno, tanto Benedetti como Eduardo escribían regularmente allí, yo empecé a colaborar con unos artículos de música cuando ocurrió la muerte de Violeta Parra, que justamente se cumplen 50 años de esa partida que ella decidió, Ujú. y ahora 100 de su nacimiento en poco tiempo. Allí esa convivencia en Brecha y en actos del Frente Amplio, que compartíamos nuestro afecto por ese movimiento, ¿no? Sin embargo, no hicimos tareas concretas. Y cuando nos encontramos en el exilio, primero fue con Eduardo Galeano en Francia. Él estaba viviendo en Barcelona, yo en Francia, y entonces ahí se produce una invitación al Festival de Nancy, que era un festival Ajá. de teatro muy conocido, a cada uno por su lado. Y ahí decidimos mezclarnos, decimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Allí nació la experiencia que repetimos en varios lados Ujú. con Eduardo Galeano. Se conoce quizá menos que la de Benedetti porque Sí. no la llevamos al disco Sí, sí. y no se repitió tantas veces. Claro, y él hablaba y vos cantabas. Claro, ¿Mm? él decía textos suyos, Sí, generalmente sí. de libros que estaba escribiendo en ese momento, y buscábamos conexiones con canciones mías anteriores o presentes, y así nació esa experiencia. Alguna vez hicimos un recital en una iglesia en París con textos de presos políticos uruguayos que Ujú. llegaban, no había nombres concretos, era todo clandestino, salían en hojillas de fumar, ¿no? En aquella época tan tremenda, eran ejercicios de resistencia y sobre todo eran poemas hermosos. Entonces él los leía, yo cantaba algunos, cantaba otras canciones. Esa fue la experiencia con Eduardo. Después me encuentro con Mario Benedetti en La Habana. Mm. Me encuentro, esto ya es el año 70, lo anterior es 76, 77. En el 78 me encuentro con Mario en La Habana y nos llega una invitación a cada uno por su lado para ir a México a cantar en un acto en la facultad que se llama, la sala se llama Netzahualcóyotl, Ujú. en la universidad, en la UNAM, Sí. donde se nos pedía que él leyera poemas por su lado y a mí por mi lado dar un recital de música. Y ahí empezamos a charlar como amigos en La Habana y nos acordamos de una luchadora paraguaya, entre tantas cosas que pusimos al día, Ujú. tuvimos que poner alguna cosa penosa como la pérdida de Soledad Barret, que había sido una paraguaya secuestrada siendo muy jovencita y viviendo en Montevideo, exiliada, había sido secuestrada por una banda fascista. En aquel Uruguay aparentemente idílico habían ciertos gérmenes de cosas muy reaccionarias, Ujú. y entonces la quisieron obligar a gritar viva Hitler y abajo Fidel. Y como ella se negó, le marcaron en sus piernas una cruz gamada, una cruz esvástica nazi. No le pudieron marcar la conciencia, claro. Y ella Ujú. siguió luchando toda su vida hasta que cayó luchando contra dictaduras, en ese caso como la de Brasil, en Recife. Nos recordamos a Soledad y Mario me dijo, tengo un poema, te lo voy a leer. Me lo leyó y yo tenía una canción, se la Ajá. canté, y entonces ahí se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos algo mezclando esto? Ujú. Y a partir de eso, para no hacerlo como un hecho aislado, se nos ocurrieron otros vínculos. Un poema sobre Roque Dalton suyo, una canción mía que se llamaba Daltónica, Ujú. y otras combinaciones. Y ahí nació lo que se llamó después en disco A Dos Voces, Ajá. y en muchos conciertos, que hicimos incluso acá en el Gran Rex, Sí, sí, en claro, Argentina. ya en la Argentina y ya en democracia, si no me equivoco, ¿no? Sí, Ya, claro, claro. ya en estos últimos 30 años y pico. Y él cuando vuelve, yo volví a Uruguay en el 84, el 1 Ajá. de septiembre, Mario llega poco tiempo después, y hicimos el recital
en una sala de la avenida 18 de Julio, la 18, como dicen Sí. ustedes, y se interrumpió el tráfico de tanta gente que fue, y aquel concierto se volvió, de alguna manera, el abrazo de bienvenida a Mario, ¿no? No puedo evitar en la cita del exilio preguntarte por estos tiempos de movimientos pendulares que tienen nuestros países, lo que llamamos patria grande, ¿no? Estas Sí. idas y vueltas donde parece que por ahí aflorara un horizonte con un sol en favor de los pueblos y por allí en el nubarrón de nuevo, ¿no? Claro. Como estamos hoy, ¿no? Más o menos. Sí, el péndulo es una imagen posible, sí. Esos temblores de tierra, temblores de historia que van ocurriendo, cómo ahora hay una preocupación tan concentrada desde los poderes metropolitanos, desde el poder mundial, poder escrito con mayúscula, Ujú. subrayado, en negrilla, está todo concentrado en demonizar, por ejemplo, a Venezuela, pero sin embargo se olvida lo que ha pasado en Brasil, se olvida lo que ha pasado en Honduras, se olvida lo que está pasando en Haití, un país sufriente en medio del silencio, incluso intervenido por tropas supuestamente para ayudar, cuando sabemos que han llevado mucha desgracia a Haití. Hace poco hicimos un acto de sostén a Haití en Montevideo con la presencia de un cantante muy valioso, Kep. Y bueno, pero el poder funciona, el péndulo tiene una cámara de televisión colgada y un micrófono colgado Ujú. y una impresora colgada y envía millones y millones de informes sesgados. Es un péndulo informativo. Entonces es terrible porque termina intentando ahorcar la verdad. Y Ujú. tenemos que evitar que se ahorque la verdad, como ha pasado tantas veces en la historia. Ha tenido un costo muy alto eso y puede volverlo a Claro. tener, pero tenemos que impedir que ocurra eso, ¿no? Hay que seguir insistiendo con la verdad de los hechos, con que cuando se habla de armas químicas en Irak hay una tremenda mentira que como se devela a posteriori, después Ujú. queda en la bruma, por ejemplo, pero hay que aprender esas lecciones. Ahora, yo no soy un politólogo, no podemos nosotros determinar que la opinión pública cambie, pero si hay una labor que yo creo que ejercemos en común, de opinión, de Ujú. circulación, de formas educativas diversas, yo creo que es esa, de insistir en la necesidad de decir la verdad, de hacer circular la verdad, en oposición a esa maquinaria enorme que de todas maneras no va a poder vencer a la larga, porque en cosas espantosas se ha pasado por el mundo y el mundo ha seguido adelante. Y Ujú. bueno, como se pueda seguir Sí, sí. avanzando hacia eso que buscamos. ¿Cómo se llama? No sé, se llama un horizonte de justicia, de compañerismo Ujú. humano, que hoy está en crisis en muchos lados, ¿no? Sí, pues esa definición aquí está dando, por suerte, radicado y dando clases aquí Fernando Buenabad, que es Sí, mexicano, que es claro, filósofo, cómo no, que habla en estos tiempos del plan cóndor mediático. seguro, seguro, es una Para, buena imagen, ujú. lo he Sí, visto sí. eso, porque leo Es informaciones muy interesante ver que me cómo se llegan. replica esto en todo el continente, Sí, sí. ese poder que es el poder real, el poder fáctico, con tanta capacidad de fuego, ¿no? Claro, Para claro. colonizar, para desvirtuar. Además que todo lo que ocurrió, bueno, no quiero hablar de que siga ocurriendo, pero en fin, todo lo que ocurrió concretamente con, en nuestras comarcas, con la represión, hace que el cóndor sea un ave doméstica Ujú. frente a lo que hicieron. Ujú. Porque, bueno, es un símbolo, ¿no? Sí, Del sí, cóndor, sí, sí. pero es terrible lo que hicieron y tenían donde inspirarse, porque se inspiran en el pasado nazi. Hay una comunidad de espíritu con todo eso que ahora se empieza a percibir porque también en el viejo mundo renacen Sí, y sí, esos proyectos, ¿no? esos Esos, sí, proyectos, sí. esas cosas increíbles que van apareciendo, cabezas rapadas, amenazas a los extranjeros, desprecio sea a los judíos, a los comunistas, a los Ujú. anarquistas, a los homosexuales, a todo el problema de género, cómo se demoniza todo eso también. En ese sentido, hablando de cosas positivas, hubo una marcha muy grande contra los crímenes y las agresiones contra la mujer en Montevideo, que se Ajá. habrán enterado, Sí, sí, que claro. fue muy grande, y que Ujú. yo creo que tiene que abrazarse
con la lucha por los desaparecidos, con la memoria por los desaparecidos. Son causas comunes, cada una en su dimensión, pero tienen que abrazarse. Claro, porque sostienen el mismo comportamiento social, en definitiva, es Claro. la falta de respeto por el otro. Exacto. Con Por la alteridad, por la Claro, alteridad, claro. por el otro, por lo Ujú. diverso, por lo que Ujú. no es igual. Bueno, y eso está cundiendo ahora en tantas partes que es preocupante, ¿no? ¿Qué cosas enriquece el exilio, si es que el exilio produce algún tipo de riqueza, Sí, más que nada espiritualmente? Hablemos un poco de ese lugar, ¿no? volvemos a las clasificaciones, tristeza, alegría, Ujú. en el exilio, búsqueda, descubrimiento, nostalgia, pena, todo mezclado, ¿verdad? Porque así como extrañábamos nuestras comarcas, había que seguir adelante y en mi caso yo trataba de descubrir lo que se pudiera, encontrar gentes que valían y aprender, siempre hay algo para aprender de los demás, ¿no? Ujú. Entonces encontré figuras que recuerdo como, por poner algo fuera de la música, Jean-Louis Barrault, un actor francés histórico, en cuyo teatro me tocó actuar, y yo quería difundir en mi concierto, grabado con una luz tenue en un momento dado, un poema salido de las prisiones. Esto fue antes de lo de que después hice con Galeano. Ajá. Y entonces le pedí a Jean-Louis Barrault, después de saludarlo, recordar Montevideo, él muy claramente, el Teatro Solís, sus temporadas, le digo, me gustaría si algún actor joven o alguna actriz joven, porque no me pasaba por imaginación molestarlo a él, pudiera grabar un poema que ha salido de la calle. Me dijo, a ver, muéstremelo. Bueno, se lo mostré, lo leyó ahí de pie junto a mí y me dice, moi-même, yo mismo. Yo mismo. Lindo gesto, ¿verdad? Se Sí, lo claro. grabamos y prueba la solidaridad que hubo en Francia, como en Alemania, como en Suecia, como en España, como en México, como en Costa Rica, como en tantas partes, como en Venezuela mismo, Ujú. etcétera, con las causas nuestras, ¿no? Sí, claro. Y eso fue muy importante descubrirlo. En el terreno también de lo cultural, Heinrich Böll, el autor de Opiniones de un payaso en Alemania, que en un momento que yo estaba sin pasaporte, porque la embajada fascista uruguaya no me lo renovaba, Ujú. me organizó una posibilidad de tener un documento europeo en un momento dado. Bueno, ese fue Heinrich Böll, Ajá. el autor de aquel texto con el que se hizo una película muy importante, El honor perdido de Katharina Blum. Ajá. Bueno, y en materia de música, bueno, encontrarse con Pete Seeger, un norteamericano, Sí. para romper también esa clasificación, porque hay en Norteamérica gentes estupendas, como sabemos, Sí, y claro. hay gentes compañeras y entrañables, así Ujú. como hay argentinos y uruguayos que mejor no nombrar. Pero bueno, ahí Pete Seeger fue para mí muy importante y viví un par de días en su cabaña cerca del río Hudson, Ujú. junto a su compañera, japonesa por cierto. Y bueno, y otros encuentros, Phil Ox, ¿Qué le hizo a Guantanamera, Pete Seeger? otro ¿Qué cantante le norteamericano. puso? ¿Le puso música? ¿Le Ya corrigió? ya te lo cuento. Otro cantor que no quiero olvidar, Phil Ox, menos conocido, Ajá. que también después tuvo un final trágico, pero fue muy importante en la época de la guerra de Vietnam. Ajá. Fue un sostenedor de la resistencia a la guerra. Pete Seeger, a lo que me preguntabas de Guantanamera, es el que difunde Guantanamera. Ajá. Guantanamera es un tema musical de Joséito Fernández, Sí. un trovador cubano, sobre el conocido poema del libro Versos sencillos de José Martí. Martí, claro. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, bueno, etcétera. Esa canción circula, hay una versión un poco como de que es anónima, Ujú. alguien la transcribe en Estados Unidos, un músico angulo, un músico cubano muy valioso, hace una transcripción de eso, esto llega a manos de Pete Seeger, y en su momento Pete Seeger viaja a Cuba y abraza a Joséito Fernández en la definitiva clarificación de que él lo que era intérprete, Ujú. que la canción era de la autoría de Joséito, a quien yo conocí también, Ajá. un guajiro vestido de blanco, parecía un Quijote con un sombrero de paja, allá en el 67 lo conocí. En ese festival de la canción Protesta, permitíme decir que fue
un crisol de comunicación, porque ahí nos encontramos gente de América Latina, de Europa, de África, de Asia, hasta vietnamitas había ahí. De Argentina había poca gente, pero muy valiosa, porque estaba en pleno la dictadura acá, Claro. 67. Sí, sí. De Brasil también muy pocos. De Argentina tuve la sorpresa de conocer a Ramón Ayala. El Mensú. En esa etapa éramos todos jóvenes. Sí, sí. Él había llegado, no sé cómo, logró llegar allí y cantar. Y bueno, y entre nosotros estaba Carlos Molina, los olimareños, Alfredo Citarrosa, Aníbal Zampayo, una cantidad de uruguayos. Entre los chilenos, y esto es un recuerdo para Ángel Parra, que le hemos perdido ahora, estaba Ángel, Isabel, que llegaban a Cuba. Yo había estado con ellos tiempo antes y conociendo a Violeta, llegaban a Cuba a pocos meses de la partida de Violeta Parra. Bueno, eso fue una digresión. Pero bueno, es que en estos años de tanto 60 años cantando y dando vueltas, uno va a hablar de una hojita, después habla de una rama, sí, y claro. Cuando quiere acordar está hablando de un tronco, y si se descuida empieza a hablar, ¿verdad? Es difícil. Y no es para menos, además es muy bueno en la memoria. Hay un lugar común, que es el de la comunicación, del cantor, del letrista, sí. Y el hombre que decide en algún momento acercarse al micrófono desde el punto de vista de la radio, que también es un tema que cierto. te interesa, ¿no? Y ahí te conocí. Ajá. Claro, porque hace unos años ya. Me acuerdo claramente, sí, recordábamos hoy que era en el 2002, que yo entro a Radio Nacional. Había hecho una experiencia previa. En realidad mi trabajo de radio empezó como locutor en el Sodre, el equivalente de lo que sería aquí RNA. Radio Nacional, claro. Pero el Sodre es un conglomerado, teatro, Sodre, sinfónica, Servicio ballet. Oriental de Radiodifusión Eléctrica, Servicio ¿no? oficial. Está lindo lo de oriental. A mí me gustaba más oriental, mira, me convencí. Ya no se usa más el término Sodre prácticamente ahora. Son entes más separados, pero en ese momento era todo junto. Y entonces yo trabajo allí como locutor, y después, en un momento dado, empiezo a hacer algún ejercicio, algún programa breve en alguna radio, incluso con seudónimos, ya la situación estaba un poco difícil. Cuando me exilio, empiezo a hacer programas desde París, que mando, en esa época no había correo electrónico, no había nada, había que mandar todo por tren o por ómnibus, claro. Sí. Mandar las cintas a una radio popular, se llamaba, era una radio española, en pleno Franco, una radio de un sector de la iglesia, pero que allí era progresista. Entonces yo mandaba una vez por semana ese programa, que se llamaba La Música del Tercer Mundo, en esa época. Y después abro lo de tímpano en Radio Nacional de España, a través de una radio muy inquieta de las filiales que tienen, que tenía repetición en muchos lados, bueno, como Radio Nacional acá, que era Radio 3. En Radio 3 hago un programa semanal que ya pasa a llamarse Tímpano. Y bueno, y eso después se instala en Uruguay, se difunde en Cuba, se difunde en tantas partes, en México, en Chile y aquí en Argentina, en Radio Belgrano en un momento dado, a través de un contacto con Jorge Sivak, que a su vez hacía un programa allí de charlas y me vincula con Radio Belgrano, LR3, Radio Belgrano. LR3, sí señor. Así como yo me acordaba de LR1, LRX y LRX1, Radio del Mundo de Buenos Aires, en Maipú 555. Me acuerdo todo de memoria. Las LRX 1, 2 y 3 eran las ondas cortas. Porque era una época muy radial en mi infancia y yo escuchaba mucha radio argentina. Me gustaba más la radio argentina en ese momento que la uruguaya, era más sobria en el decir, ¿no? Había algo que me gustaba mucho. Bueno, a mí me gustaban mucho la radio uruguaya, los relatores de fútbol uruguayo. Sí, Carlos Solé, por ejemplo. Sí, a mí me gustó mucho todo lo uruguayo. Si no me van a expatriar. Si no, está bien, pero hay un intercambio. Hoy son tantas las radios en el aire que no se puede a veces... No, y además hemos tenido tantas figuras que han ido de un lado a otro de la frontera. Claro, sí. Lo que ha sido acá una China Zorrilla, lo que ha seguido siendo después Víctor Hugo Morales. En fin, siempre hay gente que vinculan las orillas. ¿Y cuánta gente nos ha llegado de ustedes allá? Cosas maravillosas. Desde luego, Hoy te nombraba a los Ábalos, te nombraba a Tormo, te nombraba el propio Yupanqui cuando iba. Y ahora siguen llegando figuras como Liliana Herrero, Teresa Parodi, Víctor Heredia, León Gieco, en fin, hay gente que van allá y que nosotros recibimos con mucho como en cariño. Casa, claro, como lo que somos, ¿no? Por supuesto. Más o menos la misma historia. Hay una experiencia que yo ahora te lo di, pero porque pensé que
no lo tenías digital, que son los programas en la Deutsche Welle, en La Voz de Alemania. Esa Exactamente. experiencia, contame un poquito, ¿cómo llegaste a hacer un Eso programa fue ahí? muy lindo porque fue a través de un querido amigo, dos queridos amigos, César y Graciela Salsamendi, uruguayos que vivían en la ciudad de Colonia, Ujú. y entonces que además fueron los que influyeron también en ese contacto con Heinrich Böll, Ajá, para lo que te contaba antes. sí. Y en un momento dado, como yo tenía que, aparte de los actos solidarios que recorría muchos lugares cantando contra la dictadura en Uruguay, contra la dictadura en Chile y después contra la dictadura en Argentina, Ujú. yo tenía que vivir, tenía que también hacer mi trabajo profesional. Claro. Y en Alemania ese fue un sustento también, la Ujú. radio. Y entonces ese vínculo con La Voz de Alemania, que eran programas en castellano, y yo escribía los libretos, yo mismo creo que los leía en la época, Ujú. y así difundía música latinoamericana. Música conocida, pero también alguna música nueva, ¿no? También daba charlas aisladas en algunos lugares Pero sobre... además me parece que por afinidad tuviste suerte de encontrarte para entrevistar con muchos Claro. hombres y mujeres de la música, ¿no? Sí, siempre me he complicado la vida en ese sentido, porque el cantor, que tendría que estar en capilla, cuidándose, cuidando la voz, cuidando no cansarse, porque tiene un recital, etcétera, siempre yo me bifurco y encuentro a alguien y quiero grabarlo o filmarlo, porque he hecho Ujú. también televisión, he hecho un Sí. ciclo que se llama Párpado, yo pregunto a los presentes utilizando la frase inicial de mi canción A Desalambrar, pero usándola en el sentido yo pregunto, ¿no?, a los Claro, presentes. claro. Y bueno, esa experiencia Párpado ha salido también acá en Argentina Ujú. en Canal Encuentro. El encuentro, sí. Espero retomarla en algún momento. Esperemos que sobreviva Canal Encuentro, digo yo, con todo Tantas cosas tenemos que temor, ¿no? esperar, tantas cosas tenemos que esperar que sobrevivan, ¿no? Ujú. Es tremendo. En esta época, además encima de todo, los problemas locales que puedan haber, de los trumpetazos internacionales, Sí, ¿no? claro, Estos claro. trumpetazos que no se sabe dónde terminan, ¿no? Y qué locura, ¿no? El mundo, ponerlo en vilo por estas personalidades, estos personajes y todo ese soporte, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay una industria, una industria militar destinada a seguir haciendo negocios con el dolor y la muerte, ¿no? Tremenda, No ha cambiado este mundo en ese aspecto. tremendo. Y los nombres de las situaciones, Irak, Afganistán, van cambiando, pero hay una Bueno, y permanencia además muertes de segunda, como las de Siria, Daniel, terrible, terrible. que son más graves Terrible. y que desaparecen de la prensa, desaparecen de los medios, O aparecen en la prensa en las versiones o trampeadas. justificándolas, Trampeadas, claro, claro, desde claro. luego. ¿Qué saldo dejan estos 60 años para el cantor, para el hombre que anda recorriendo el planeta con esa... Estoy lleno de deudas. Ajá, Ese es el saldo. ajá. Estoy lleno de ¿Es un deudas. saldo negativo? No, No, de lleno de afectos. deudas, lleno de deudas en el sentido de que han pasado tantas cosas terribles y lo poquito que puede hacer una canción, lo poquito que puede aportar, yo soy consciente de eso y siempre lo subrayo, porque hay quien piensa, pero usted, porque van a cambiar el mundo con una canción. No, no, yo creo que quiero que tengan claro que jamás pensamos, yo creo que los compañeros de camino tampoco, en eso, en esa cosa un poco delirante. No, la canción es un producto cultural, forma parte de todo un aparato que muchas veces es perseguido, censurado, yo diría casi la mayor parte del tiempo, controlado, reprimido, y que sin embargo insiste en hacer circular ideas, sentimientos que tienen la entrada prohibida al oxígeno ambiente. Ujú. Entonces, en tiempos de anhidrido carbónico que se multiplican en tantas partes, yo creo que es una labor que hay que continuar, hay que seguir haciendo. De manera que en ese sentido estoy lleno de deudas. ¿Cuánto tengo que hacer todavía para responder al esfuerzo de la gente que luchó, que dio la vida, que fue torturada? Y sobre todo, darse cuenta de que nada de eso fue en vano. Y decirlo es fácil, pero es muy complejo a asumir eso, porque se está hablando en medio del recuerdo de gente que pasaron cosas terribles. Yo ni siquiera sé si estarían de acuerdo con lo que yo digo, Ujú. pero yo creo que de alguna manera me parece que nada fue en vano, que no hay que arrepentirse, que fueron luchas que tuvieron un sentido muy profundo, muy humano, muy entero y que merecen nuestro respeto, nuestra memoria, la memoria de las madres, de todo lo que han hecho acá familiares, que para mí, familiares en muchas partes del mundo y en mí mismo son el gobierno ético
Los familiares de los desaparecidos son una suerte de gobierno ético, ¿no? Sí. Y bueno, eso hace que, por eso te decía en sentido figurado, mis deudas. Nunca terminaré de saldar esas deudas, nunca terminaremos de saldar las deudas. Claro. ¿Cuántas canciones merece lo que estamos aludiendo? Claro, infinitas. Pero de todas maneras, déjamelo trasladarlo al tema de los medios. Hay como una suerte de proceso narrativo, informativo, contra agenda. A pesar de que la nota en el diario hegemónico sea una cosa más snob que para profundizar. Aquel reportaje que con honrosas excepciones algunos colegas te hacen y otros no tanto, permiten sin embargo que ese proceso contra agenda, esa que instalan y que en el día a día parece que tuviéramos la obligación de recorrer, ustedes la han logrado romper, felizmente. Algo se ha logrado, algo se ha logrado. No, sin duda, algo se ha logrado. Pero yo creo que hay que tener conciencia de todo lo que falta y bueno, lo que falta no cabe en mi existencia biológica. Tiene que continuar, tiene que seguir. Hay relevos, hay nueva gente que se va acercando, que va haciendo cultura, música, periodismo y bueno, y hay que seguir pensando que todo es posible. Está muy todo alineado para el mismo lado en el caso del poder, pero el otro día, este tiempo, están cumpliendo 40 años muchas cosas en la Argentina, 40 años del golpe más cruento el año pasado, y este año está cumpliendo 40 años, por ejemplo, las madres. El otro día, hablando con Eve, me decía que, y lo dijo en estas obras, que la búsqueda de los hijos ha llegado a un feliz término porque ya hay hijos que han recibido ese mandato de la lucha, del reconocimiento y la reivindicación de aquellos luchadores, superando Claro. El dolor y recuperando ese testimonio para seguir en ese trabajo de lucha que no ha tenido claudicaciones en 40 años. Por eso yo te decía que para mí es un referente, ¿no? Que son el gobierno ético, más allá de cada línea. Yo en ese sentido, allá hay un dicho en Uruguay cuando te enfrentas a un dilema de decir, yo, argentino. Entonces yo lo doy vuelta y cuando estoy aquí y empiezan ciertos dilemas o discusiones o líneas, desde el punto de vista de todo esto que estamos nombrando, yo digo yo, uruguayo. Yo apoyo, digamos, genéricamente todo lo que tiene que ver con la memoria y bueno, y las discrepancias, los ajustes, todas las cosas que pasan en cualquier grupo humano, las dejo para los argentinos. Pero para mí es una referencia, intocable, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay tanto punto en común que habría que privilegiar ese punto en común primero y dejar lo otro como una suerte de hojarasca, porque el adversario o el enemigo la tiene mucho más claro que nosotros en el campo popular, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, maestro Biglietti, está bien dicho maestro porque anduvo por la carpa, por los maestros. Juan Carlos Paz, el compositor argentino, yo no sé lo que votaba Juan Carlos Paz exactamente, pero fue un compositor muy valioso e instaló una cosa humorística muy linda que entre los músicos en Uruguay, amigos como Corión Aronian, Graciela Paraquevaídi, la compositora que ahora hemos perdido, y otros, la hemos instalado. Entonces cuando a veces alguien nos dice maestro, recurrimos a la respuesta que daba Juan Carlos Paz hace mucho tiempo. Más maestro será usted. Gracias, Muchísimas Daniel. gracias. Gracias por estar en la radio. Muchísimas gracias.